Bienvenidos. Durante los últimos meses, el pueblo norteamericano ha vivido una campaña electoral poco tradicional y muy atípica. A tan solo pocos días de elegir al nuevo comandante en jefe, los ciudadanos sienten estar viviendo un circo político. Los encuentros y debates han sido poco civiles y han reflejado lo más profundo de las personalidades de los candidatos. Por un lado, una mujer con muchos años en la política, pero con poco carisma. Y por otro lado, un magnate, millonario, impulsivo e irreverente. Soy Camila Peralta y usted está viendo Al Cierre, 30 minutos con los más completos análisis de la televisión centroamericana. Comenzamos. I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. I don't want to be sending parents away from children. The problem is you talk, but you don't get anything done, Hillary. You know, back in the 1970s, I worked for the Children's Defense Fund, and I was taking on discrimination against African-American kids in schools. He was getting sued by the Justice Department for racial discrimination in his apartment buildings. What isn't fictionalized are her emails, where she destroyed 33,000 emails criminally. You know, Donald thinks belittling women makes him bigger. Are you saying you're not prepared now to commit What I'm to that saying principle? is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. You know, every time Donald thinks things are not going in his direction, he claims whatever it is rigged against him. Quoting Hillary, you have no 17 idea. I assaulted. did not say that. But what we want to do is to replenish the Social Such a Security nasty woman. Trust. Vía Skype nos acompaña desde Miami el señor Javier Maza. Él es presidente de Maza Communications con más de 25 años de experiencia como comunicador en prensa, radio y televisión. Bienvenido, señor Maza. Camila, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y llegar por tu intermedio a todos los amigos que nos siguen en Centroamérica a través de CB24. Señor Maza, este tercer y último debate nos dejó mucho que pensar y en su análisis usted decía que por un lado Hillary Clinton fue capaz de capitalizar sobre sus puntos y sus ideas, pero que por otro lado Donald Trump incurrió en uno de los más graves errores dentro de las muchas cosas que ha dicho hasta ahora. Tomando esto en cuenta, más lo que veíamos antes, en su opinión, ¿quién ganó este debate? Mira, Camila, es muy difícil a veces responder la pregunta de quién ganó un debate político. Mi respuesta como analista sería básicamente, como analista y como consultor político, es que lo aprovechó mejor Hillary Clinton. La pregunta de quién lo ganó se lo dejamos a los demócratas y a los republicanos, que obviamente más por amor a la preferencia política que la objetividad del análisis van a decir los republicanos que ganó Trump y los demócratas que ganó Hillary. Yo creo que, hablando sin apasionamientos y mirando un poquito hacia atrás, el primer debate lo dominó claramente Hillary Clinton, el segundo debate estuvo más matizado y creo que lo aprovechó mucho mejor Donald Trump y lo dije públicamente en su momento, y este tercer y último debate lo aprovechó mucho más Hillary, y yo te diría que más importante que eso, los errores que cometió Trump en el tercer debate fueron realmente garrafales, muy graves, y que a partir de ahí pues hemos visto en caída libre su campaña, ¿no? Señor Maza, me atrevo a decir que esta campaña electoral se ha caracterizado por la falta de civilidad de sus protagonistas. Y me atrevo a mencionar algunos de los ejemplos. No se han dado la mano en ninguno de estos tres debates o estos tres encuentros. Él le dice a ella que es una mujer asquerosa. Él le dice que la va a meter a la cárcel en el momento en que se convierta presidente. Ella le dice que es un títere. ¿Es este el tipo de liderazgo que está buscando y que necesita Estados Unidos?
No, definitivamente no, Camila, y los ciudadanos norteamericanos, me incluyo, yo llevo viviendo 20 años en este país, soy peruano, pero soy peruano-americano, hace ya más de 10 años como ciudadano americano. Estamos horrorizados, avergonzados de dar este triste espectáculo ante el mundo. Tú has mencionado, Camila, varios ejemplos de esos excesos verbales que son imperdonables en un debate, sobre todo por una tradición que tenemos en este país de debates que pueden ser muy intensos. Está en juego la presidencia de los Estados Unidos, nada menos, pero nunca se cruza el umbral de que se ataca a las ideas, pero no a las personas. En cambio, en estos debates lo que más hemos visto han sido ataques personales, pero además se ha llegado a un nivel de callejón, Camila. O sea, lo más grave, lo que dijo Trump en el tercer debate, por ejemplo, de no voy a reconocer el resultado de las elecciones, que se complementa luego con una broma muy sui generis de él 3 horas más tarde en una reunión partidaria cuando dice sí voy a reconocer el resultado siempre y cuando gane yo. O sea, con una sorna y con una ironía totalmente fuera de lugar, hemos llegado a ese nivel. Pero las cosas que hemos visto en la campaña, ya saliéndonos del debate y para hablar de la campaña, son de horror, son como para hacer una película y probablemente más de un realizador está pensando, es decir, que uno de los candidatos diga o se le escuche haber dicho en el pasado, no importa, fueron sus palabras, a mí las mujeres me permiten hacer cualquier cosa, les meto la mano y se dejan porque total yo soy una celebridad. Y que ese individuo que está confesando lo que aquí en Estados Unidos se tipifica como delito de agresión sexual, que ese individuo esté aspirando a la presidencia de Estados Unidos, realmente que es para el escándalo. Muchas son las apreciaciones que se han dado de Donald Trump y lo que más me interesaría también es saber su posición después de la pausa sobre qué piensa la cúpula del Partido Republicano sobre estas expresiones tan desmedidas y también hablar un poco más acerca de esta elección histórica para los Estados Unidos y las múltiples implicaciones que también tienen para la región centroamericana. Ya volvemos. La inmigración es grave porque siempre hay gente cruzando la frontera. Siempre intentan venir a Estados Unidos para tener una mejor vida como lo hicieron mis padres. No se puede tener una discusión sin tener que hablar de lo que Trump ha dicho y la manera como ha enojado a la gente. A menos que él cambie mucho, tiene una buena oportunidad de perder la elección. Yo siento que Donald Trump tiene experiencia vivida, tiene habilidades únicas. Creo que él no acepta bastante las distintas culturas y por esa razón creo que él no debe ser presidente de este país. La secretaria Clinton o cualquier candidato presidencial tenga claro cuáles son nuestras peticiones como comunidad. En verdad, la gente que quiere votar por él debe de pensar si quieren que esa persona nos represente, una persona que dice cosas que se puede hacer lo que él quiera con las mujeres porque es millonario. Eso es muy insultante como mujer. Yo no quiero a esa persona como mi presidente. Allí veíamos opiniones encontradas entre ciudadanos estadounidenses y la comunidad latina, todo el territorio migrante que está en estos momentos en territorio americano. Continuamos nuestro análisis con el señor Javier Maza desde Miami. Señor Maza, el tema de la migración ha sido un tema de mucho escándalo en toda esta campaña y Donald Trump ha sido muy directo en decir que él quiere deportar de manera masiva a todas las personas que estén ilegalmente en Estados Unidos, que va a construir una muralla. A veces hay cuestionamientos de quién va a pagar esa muralla. En fin, ¿son todas estas amenazas reales de las que nos debemos de preocupar? Yo te diría que hay que verlo por partes, ¿no? Por un lado, fue uno de los primeros temas que sacó Trump en su campaña, cuando dijo aquello que del Río Grande llegan solamente narcotraficantes, violadores y asesinos. Con lo cual se produjo un divorcio inmediato
con la comunidad hispana, es decir, todos decimos causa común y nos sentimos, todos los inmigrantes y todos los hispanos en particular, nos sentimos ofendidos y agredidos en ese momento. Sería el primer grupo de electores con el cual se distanció Trump. Luego lo hizo también con los musulmanes, lo hizo también con el voto femenino, con lo cual se hizo un harakiri político, y además no hizo ningún propósito de enmienda para recuperar eso. Pero no me quiero salir del tema de inmigración. Y efectivamente habló de un muro, Camila, que no significa la solución al tema de la inmigración ilegal. Sí, es verdad, hay que poner un control, hay que filtrar, hay que poner un freno a la inmigración ilegal, sobre todo con todos los temas de inseguridad, etcétera, y establecer lo que sí propone, por ejemplo, Hillary Clinton, que habla de una reforma integral de inmigración. Es decir, hay ciertos sectores de la actividad económica que necesitan empleados, necesitan trabajadores temporales, necesitan empleos, sectores de la industria, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Hay oportunidades y necesidades, y eso hay que reglamentar y hay que ampliar las cuotas para poder ofrecer vías legales de inmigración a las personas que quieren llegar a este país, no por la puerta falsa, que no es garantía, no les da ningún tipo de seguridad ni estabilidad ni a ellos ni a sus familias, es la verdad. Ahora, ¿qué tanto podría repercutir en la eventualidad? Lo veo muy lejano, por cierto, si nos basamos en las encuestas de que Trump pudiera ganar esta elección, lo digo sin apasionamientos, pero asumiendo eso, que si es o no factible hacer una deportación masiva de 11 o 13 millones de ilegales que se calcula ahí en este país, logísticamente, Camila, es imposible. Haría falta un presupuesto extraordinario que no hay en el gobierno federal de los Estados Unidos, que no soluciona nada además, como tampoco el muro es la solución. Pero sí me preocuparían más bien que si Trump llegara a la presidencia, porque él lo ha dicho, que él echaría mano de las remesas o pondría impuestos a las remesas que envían los inmigrantes a sus familias en México y en Centroamérica, por ejemplo, para con eso financiar la construcción del muro, del famoso muro. Y ahora, eso sí, a mí me parece preocupante, porque muchísimas familias, y los centroamericanos, los amigos centroamericanos que nos están viendo y escuchando, saben a qué me refiero, viven y sobreviven con las remesas que sus familiares con mucho esfuerzo les mandan desde aquí de Estados Unidos. Si Trump hiciera eso, realmente sería una estocada para la economía familiar de miles y miles de familias en Centroamérica y en México. Efectivamente, ahí está el punto medular de toda la parte de la deportación y de la inmigración. Y avanzando también un poco en el tema de lo que fue el último debate, Hillary Clinton fue muy hábil en el momento en que hace un análisis comparativo de lo que ha sido sus 30 años en política. Y se lo pregunto porque usted es un experto en el tema de comunicaciones, en el tema de manejo de campañas, y por un lado vemos que el pueblo norteamericano está buscando un candidato lejano, distinto al tradicional político, y me atrevo por eso a preguntarle si lo que buscan más bien en Trump es un outsider político. Bingo. Bingo, Camila. Yo te diría que tú mires un poquito lo que pasó en Guatemala, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ahí muy cerquita de Costa Rica, ¿no? Donde Jimmy Morales, que fue un comediante de televisión de la noche a la mañana, se convirtió en presidente de su país. O sea, en mi país, en Perú, donde un muchacho, Julio Guzmán, total desconocido, perfecto outsider, muchacho joven, con buenas ideas, cero experiencia en política, y como cero experiencia en política, cometieron algunos errores en el registro de su candidatura y el Tribunal Electoral le quitó la candidatura, le canceló la candidatura, y con eso se trastornó todo el proceso electoral y Kuczynski, por accidente histórico, terminó siendo presidente del Perú. Pero había la voluntad de que él fuera elegido. ¿Quién fue el gran líder en esta elección en el lado demócrata? Fue Bernie Sanders. Bernie Sanders, un hombre mayor, 75 años, que tuvo un arrastre extraordinario, sobre todo con los millennials, con los muchachos nacidos entre el año 80 y el año 2000, que son los que realmente van a definir elecciones en muchísimos países de ahora en adelante, porque es un momento histórico, les toca tomar la decisión, y es el momento de esa generación. Señor Massa... 80%, perdóname Camilita, 80% de los que apoyaban a Bernie Sanders eran millennials, entre 18 y 25 años. Y no llegó a la candidatura, pues bueno, finalmente ganó Hillary Clinton. Sí,
respondiendo a tu pregunta, Camila, sí, hay una búsqueda de nuevos liderazgos, de nuevos perfiles, y Trump de alguna manera representó ese anti-establishment, como decimos acá, o sea, la figura contra el partido tradicional, y barrió con 16 aspirantes, 4 de ellos pesos pesados, Jeb Bush, Cruz, Rubio, Kasich, barrió con todos ellos y quedó un banquero de dudoso éxito profesional, porque ha ganado mucho dinero haciendo bancarrotas y una serie de cosas. No es tampoco el gran gurú como él se presenta, pero hay. Señor Massa, ganó. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros. Con todo gusto, Camila. En la región, muchos se preguntan qué va a pasar si gana Trump, qué tan masivas van a ser las deportaciones, y si gana Clinton, ¿será más bien una continuación de las políticas de Obama? Le respondemos esto al volver. Nuestro análisis camino a la presidencia de Estados Unidos, y ahora contamos con la participación del señor Daniel Matul. Él es analista internacional, miembro del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Señor Matul, un gusto que esté hoy acá con nosotros. Hola Camila, y es un gusto estar con las personas que ven regularmente al cierre. Solo un pequeño detalle, yo no soy funcionario del Instituto Centroamericano de Administración Pública, para que no se diga luego que estoy usando un nombre que no corresponde. Claramente, inmediatamente lo vamos a corregir. En el tema de migración, hablando del tema que nos concierne, se habla de que hay 11 millones de indocumentados en estos momentos en Estados Unidos, se habla de un muro, se habla de deportaciones masivas. Desde su perspectiva, ¿son estas amenazas reales para los ciudadanos de los países de la región? ¿Y qué pasaría con las remesas? ¿Y qué va a pasar con el ansiado sueño americano? Pues bueno, yo creo que en términos de migración el discurso sigue siendo el mismo desde finales de los 70. En 1977, William Colby, el jefe, en ese momento jefe de la CIA, dijo al presidente, saliente Jimmy Carter, candidato en ese momento, Ronald Reagan, que la migración de centroamericanos y centroamericanas a Estados Unidos era una amenaza mucho mayor que lo que significaba en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Unión Soviética. Ya desde el 77, todos y todas nosotros somos una amenaza a la seguridad de Estados Unidos desde el 77. Recientemente, ¿verdad?, la situación, digamos, ha tomado un tono mucho más duro en términos del discurso político norteamericano, pero obedece a la incapacidad que desde el Senado, desde el Congreso de Estados Unidos, se resuelva la ley de migración, y ante la imposibilidad de resolver federalmente el tema migratorio, los estados han estado tomando medidas mucho más duras. Utah, Mississippi, Florida y otros estados han endurecido las medidas en contra de la migración. Paralelamente a eso, la construcción del muro continúa. Solamente un detalle, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua mide más o menos 300 kilómetros. El muro que está en Estados Unidos ya lleva cerca de 2.000 kilómetros, es decir, cerca de 4 veces la distancia que hay de la frontera entre el último punto del Pacífico de Costa Rica con Nicaragua hasta el Caribe. Entonces, y eso se construye independientemente de que sea una administración republicana o demócrata. Pareciera que es como una continuación, simplemente tal vez con una perspectiva o con un ángulo distinto. Pero por un momento pasemos al tema del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Ajá. Y lo menciono porque este plan es muy reciente y Estados Unidos le dona 470 millones de dólares a los países del Triángulo del Norte, con el fin de que implementen proyectos y planes para frenar la migración. Por lo tanto, de ser Donald Trump el siguiente presidente, ¿se acabaría toda esa ayuda económica, toda esa sustanciosa ayuda económica? Pues yo diría que no, porque en realidad si uno piensa que la política exterior de Estados Unidos va a cambiar con Trump, en realidad la política de Estados Unidos hacia Centroamérica ya cambió y es más dura. En esta administración que estamos experimentando de Obama, la Alianza para la Prosperidad, a principio de año se reunieron los 3 presidentes del Triángulo Norte con Biden. Y Biden les ofreció la ayuda, y el principal punto de cooperación es la lucha contra la corrupción. Va a haber una presencia mucho mayor de Estados Unidos en Centroamérica a través
de la Alianza para la Prosperidad. En la última visita del primer ministro italiano a Washington, que fue hace pocos días, Estados Unidos les dijo, en términos de migración nosotros estamos experimentando lo mismo que ustedes están experimentando en el Mediterráneo, solo que con Centroamérica. Digo, le he pedido a mi vicepresidente que alargue el acuerdo de cooperación de la Alianza para la Prosperidad por mucho más tiempo. Eso dijo Obama al primer ministro italiano. Entonces, no va a cambiar porque Estados Unidos quiere tener una mayor presencia en Centroamérica, porque en realidad creo que Trump no va a cambiar eso. ¿Verdad? Probablemente vengan más fondos, más condicionados, no solamente para reforzar la lucha contra la corrupción, quiero decir, Estados Unidos va a meter las manos en la institucionalidad de los estados de Centroamérica para fortalecerlo. Va a haber un mayor control. Va a haber un mayor control y en términos de migración, mucho más, ¿verdad? Una parte de los fondos, que hay unos fondos, los que usted señala, para desarrollo económico, pero hay otros fondos que están destinados para la lucha contra el crimen organizado. Y en crimen organizado entra lucha contra el narcotráfico y lucha contra la migración ilegal. Tenemos que hablar del tema de los tratados de comercio. Y lo menciono porque Donald Trump, en su gran impulsividad, ha dicho que el Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México es el peor acuerdo comercial que jamás ha firmado Estados Unidos. Esto nos lleva a pensar que, de ser Donald Trump el presidente, revisará, tratará de cambiar los acuerdos comerciales vigentes que existen entre Estados Unidos y los países de la región. Si pasa, no creo que pase, ¿verdad? Creo que la agenda comercial de Estados Unidos con Centroamérica está cerrada con el Tratado de Libre Comercio, con el RD-CAFTA, y creo que si sucediera estaríamos en una enorme contradicción con el discurso que se puso en Centroamérica, que el Tratado de Libre Comercio iba a estabilizar la relación comercial de Centroamérica con Estados Unidos, íbamos a dejar de depender de la voluntad de si nos aprobaban o no el CBI, la iniciativa para la cuenca del Caribe, ¿verdad? Y que entonces el tratado iba a establecer relaciones comerciales más duraderas. Si eso pasara, y si un presidente puede decir, nos deshacemos del tratado, pues estaríamos contradiciendo todo lo que habíamos dicho en materia comercial con Estados Unidos. Entonces creo que no va a pasar, creo que no va, digamos, en términos reales, efectivamente en Estados Unidos no querían, ni Clinton cuando vino aquí, ni el presidente Bush querían un acuerdo de libre comercio con Centroamérica. Se nos va el tiempo, pero una pregunta final y de verdad tienen que ser 5 segundos. 5 segundos. ¿Trump o Clinton? ¿Quién gana el próximo 8 de noviembre? Independientemente de quién gane el próximo 8 de noviembre, los intereses de Estados Unidos van a seguir siendo 3. Migración, crimen organizado, lucha contra las drogas. Gracias, Daniel Matul, por haber estado hoy con nosotros. Un placer. Ya falta poco para saber cómo terminará esta historia. 8 de noviembre, una fecha definitiva, una fecha histórica. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.